Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Nava y el día de hoy vamos a hablar sobre el efecto de la cocaína sobre la transmisión sináptica. La cocaína es un alcaloide mayoritario de las hojas de la planta de la coca, cuyo nombre científico es Erythrocylon coca. Esta planta es originaria de la zona tropical de los Andes y crece fundamentalmente en regiones húmedas y cálidas en países como Chile, Perú, Bolivia y Brasil. Em, Esta planta ejerce sus efectos mediante el bloqueo de los transportadores de monoamina, como la dopamina y la noradrenalina, y esto lo vamos a ver más a profundidad. Y pues las personas que la consumen suelen sentirse eufóricos, enérgicos, conversadores y mentalmente alertas, particularmente con relación a las sensaciones visuales, auditivas y pues del tacto. Además, la cocaína pues puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir, aumentar la presión arterial, generar un estado de euforia, sudoración, temblores, entre otras cosas. Vamos a hablar rapidísimo sobre la transmisión sináptica. Este es un proceso de transducción de señales que empieza con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde pues, un terminal presináptico. El neurotransmisor se une a receptores postsinápticos y los activa, lo que modifica las propiedades eléctricas y bioquímicas de la célula postsináptica. Entonces, dentro de las neuronas, la información adopta una forma de señal eléctrica. Como podemos ver en esta imagen, eh, cuando la señal recorre la neurona, la vemos como en una forma de una flechita roja y súper rápido porque es una señal eléctrica. Cuando llega al espacio sináptico, se convierte en unas cositas rosas, rosas claritas, y es mucho más lenta. Esto es porque se convierte en una señal química, y luego cuando es recibida por la neurona adyacente vuelve a transformarse en una señal eléctrica y sigue su camino. Y bueno, este proceso de entrada y salida de los neurotransmisores en la sinapsis se conoce como neurotransmisión y es una característica fundamental de la respuesta del cerebro a las experiencias y al entorno. Vamos a hablar súper rápido de lo que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia química que transmite mensajes de una célula nerviosa o neurona a otra, o de una sección funcional del cerebro a otra. Este neurotransmisor está asociado con el movimiento, con la conciencia, el juicio, la motivación y el placer. Y los investigadores creen que por eso es responsable de los efectos adictivos de las drogas, como lo es la cocaína. Por su parte, la noradrenalina puede ser una hormona o un neurotransmisor. ¿A qué me refiero con esto? Este puede ser una hormona de tensión liberada en la sangre o un neurotransmisor en el sistema nervioso central y pues es producida por la médula suprarrenal. Afecta a las áreas del cerebro que son responsables de controlar la atención y la acción, pero también se conecta con la reacción de lucha o huida y puede hasta aumentar el ritmo cardíaco. Pero bueno, ¿cómo actúa la cocaína sobre todo esto que hemos visto hasta ahora? La cocaína actúa como un simpático mimético indirecto. Las drogas simpático-miméticas son sustancias naturales o de síntesis que actúan como antagonistas del sistema simpático, inhibiendo los transportadores, en este caso de noradrenalina y dopamina, y aumentando por lo tanto la biodisponibilidad de dichos neurotransmisores en la hendidura sináptica. Es decir, es un inhibidor de los procesos de recaptación de tipo 1, es decir, la recaptación de noradrenalina y dopamina, desde la hendidura sináptica a la terminal presináptica, lo que facilita la acumulación de noradrenalina o dopamina en la hendidura sináptica. Y bueno, hablando exclusivamente del caso de la dopamina, en el proceso normal de comunicación, una neurona libera dopamina al pequeño espacio entre las dos neuronas, y ahí la dopamina se une a proteínas especializadas, que son estas que vemos en rosita, formando un enlace temporal con los llamados pues, receptores de dopamina en la neurona adyacente. Y después pues envía una señal a la misma, que son estas flechitas verdes que tenemos aquí. Una vez enviada esta señal, la dopamina es eliminada
siendo como recaptada por la neurona presináptica y reciclada para volver a usarse en el futuro. Cuando la cocaína entra, actúa bloqueando la eliminación de la dopamina del espacio sináptico, lo que resulta pues en una acumulación de dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas receptoras. Esto es pues lo que causa esta euforia inicial que suelen reportar las personas que consumen esta droga. Y bueno, el aumento de la biodisponibilidad de dopamina por la inhibición de la recaptación, pues es lo que les digo, media la euforia que produce la cocaína y parece estar implicada en el mecanismo pues de adicción, que ya lo habíamos mencionado. En el caso de la noradrenalina sucede lo mismo. Este neurotransmisor en condiciones normales se une al transportador, o sea, el conducto molecular que arrastra la noradrenalina que está flotando libremente en el espacio sináptico y la lleva de regreso a la neurona emisora. Pero cuando la cocaína entra, está ocupando el transportador y pues la noradrenalina no puede volver a ingresar a la neurona presináptica. Se acumula también en el espacio sináptico y estimula más copiosamente los receptores de las neuronas, pues receptoras, valga la redundancia, y el impacto que producen las neuronas receptoras es mucho más intenso que el que ocurre naturalmente. El exceso de noradrenalina se produce por acción de la cocaína, que se produce, perdón, por la acción de la cocaína, es responsable de la mayoría de los efectos farmacológicos y de las complicaciones agudas del consumo de esta droga. Y bueno, todos los receptores de dopamina y noradrenalina son metabotrópicos, es decir, se trata de receptores que presentan una actuación relativamente lenta, ya que no generan una apertura inmediata de los canales, debido a que pues más bien desencadenan una vía de señalización para abrir esos canales, como lo vemos aquí. Cuando el receptor metabotrópico recibe el neurotransmisor, se tiene que sumar una serie de proteínas que llevan a la apertura de los canales. Los receptores alfa 1, o sea, los de noradrenalina, son de localización postsináptica y en su mecanismo de acción provocan un incremento en el calcio intracelular, produciendo la contracción del músculo liso vascular, del músculo liso bronquial y del uterino, mientras que la estimulación de receptores dopaminérgicos produce la vasodilatación. Debido a esto, al consumir cocaína, los aumentos de dopamina y noradrenalina se amplifican en forma exagerada y pues producen una mayor duración de los efectos de estos neurotransmisores. Y eso ha sido todo. Estas son las referencias y muchas gracias por su atención.